Comienza el informativo. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, la Casa Blanca acaba de devolverle la acreditación al periodista de CNN. Confirmó hoy que cumplirá con la decisión de la justicia y devolverá por ahora su credencial al reportero Jim Acosta, pero advirtió que de desarrollar reglas para asegurar que hay decoro entre los reporteros y orden en las ruedas de prensa. En respuesta a lo decidido en la Corte, restauraremos temporalmente el pase permanente del reportero. Esto lo dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado. También desarrollaremos más reglas y procesos para asegurar que las conferencias de prensa sean justas y ordenadas en el futuro. Tiene que haber decoro en la Casa Blanca. Esto fue lo que añadió. Y es que minutos antes, un juez de Estados Unidos había ordenado a la Casa Blanca que le devolviera la acreditación al periodista hasta que la demanda se resolviera. El pasado 7 de noviembre le fue revocada su credencial al comunicador tras enfrentarse a Donald Trump durante una conferencia de prensa. El gobierno estadounidense había defendido su amplio poder para decidir qué periodistas acceden a la sede presidencial. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestra periodista Carolina Valladares. Adelante, Carolina, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes para ti, Yoli. Buenas tardes desde Washington. Se trata de una victoria temporal para la CNN, temporal porque tiene que haber todavía un juicio. Como bien decías, la Casa Blanca ahora lo que quiere es redactar una serie de normas. ¿Por qué va a hacer eso? Pues porque esta sentencia se basa principalmente en la quinta enmienda. La CNN había demandado a la Casa Blanca principalmente por no cumplir con dos derechos constitucionales. La primera enmienda, libertad de expresión, decían que había sido violada al retirarle esta acreditación, pero también muy importante, la CNN decía que se había violado la quinta enmienda, que es la del debido proceso, al retirarle la acreditación sin seguir ningún protocolo. ¿Qué quiere hacer ahora la Casa Blanca con esta lista de protocolo? Pues lo que quiere básicamente es que en un futuro, si algún periodista se salta alguna de estas normas, le retiran la acreditación siguiendo el protocolo, es decir, el debido proceso, pues que más adelante no puedan demandar a la Casa Blanca en los tribunales, como es lo que ha pasado. Por ahora insistimos que la victoria es temporal, es para la CNN, y el propio implicado, Jim Acosta, habló a la salida del tribunal. Gracias a todos por venir. Solo quiero decir algo muy breve, y es que quiero agradecer a todos mis colegas de la prensa que nos han apoyado esta semana. También quiero agradecer al juez por la decisión que tomó el día de hoy. Y bueno, volvamos al trabajo. Desde luego, este caso había despertado una gran ola de simpatía por parte tanto de la prensa nacional como internacional. Hay que decir que para este jueves 13 organizaciones y medios de comunicación rellenaron una solicitud amistosa en la cual apoyaban la decisión de la CNN de demandar a la administración de Donald Trump. Bueno, de entrada me parece, a reserva de leer los detalles, que fue un triunfo para la libertad de expresión, y quiere decir que la Casa Blanca no tiene una libertad irrestricta para tratar de prohibir el trabajo de los periodistas. Sabemos que especialmente durante esta administración ha habido una ofensiva contra los medios informativos, a los que nos califica como los enemigos del pueblo. De alguna manera, como en otros casos, estamos viendo que el aparato judicial de los Estados Unidos está sirviendo como contrapeso a las decisiones que toma la administración Trump, especialmente en un tema tan sensitivo como es la libertad de expresión. Hay que decir que los abogados del presidente Donald Trump de la Casa Blanca todavía siguen donde estamos, aquí dentro de la Corte del Distrito Federal de Washington, D.C. Tienen varias opciones sobre la mesa. Hemos hablado con abogados que apoyan a la administración Trump en este asunto. Ellos dicen que la Casa Blanca, de hecho, puede apelar o, como dice el juez, no han seguido el debido proceso. Lo que pueden hacer también es escribir formalmente una carta en la cual explican a la CNN por qué se le retira esta acreditación. Yo no creo que el presidente permita que pase mucho tiempo, y creo que la Casa Blanca apelará a la decisión que se ha tomado el día de hoy inmediatamente, incluso si tienen que llevar el caso a la Corte Suprema, porque creo que la decisión va a ser echada para atrás. No creo que, como es el presidente, permita que pasen muchos días después de esto.
Insistimos, esta es una victoria temporal. Jim Acosta ya tiene físicamente su acreditación de vuelta. La Casa Blanca también, recordemos, puede apelar a todo esto, que el juicio va a tener lugar en semanas, meses, así que habrá que seguir con lupa lo que va a pasar en este caso que se ha convertido tan mediático. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y la primera tormenta invernal de la temporada en Estados Unidos causa estragos. El hielo y la nieve han dejado accidentes de tránsito y el colapso de árboles. Se reportan 8 víctimas mortales en el centro y este del país. 89 millones de personas están en alerta por las nevadas y las bajas temperaturas. Alerta climatológica en Estados Unidos. El invierno se adelantó. La primera tormenta de nieve de la temporada, bautizada como Avery, mantiene en vilo al centro, sur y noroeste de la Unión Americana y hasta el momento se ha cobrado la vida de unas 8 personas, en algunos casos por accidentes de tránsito. Las intensas nevadas han colapsado las principales vías. Árboles caídos bloquean calles y avenidas de Boston y Nueva York, ocasionando un verdadero caos en el sistema de transporte público. El hielo azota a Ohio, Washington, Denver, Mississippi y hasta en Alabama se reportó caída de nieve, lo que resulta un fenómeno poco común para esta época del año. En Indiana las autoridades anunciaron la cancelación de las clases por la tormenta. En Kentucky más de 70,000 viviendas se quedaron sin electricidad, unas 67,000 en Indiana y 35,000 en Ohio. Más de 89 millones de personas se encuentran en riesgo por la ola de frío y casi 25 millones se han visto afectadas por inundaciones desde Georgia hasta Virginia. Mientras tanto, en la costa oeste, los graves incendios en California ya dejan 66 muertos. Las autoridades informaron que la lista de personas desaparecidas aumentó dramáticamente. El presidente Donald Trump visitará mañana el estado, donde se reunirá con un grupo de damnificados y familiares de los fallecidos. Jonathan Clark es hermano de uno de los cientos de desaparecidos. Golpeado por la tragedia e impactado por la devastación a su alrededor, camina sobre las cenizas que el fuego dejó a su paso por la población de Paradise. Oh my gosh. Hasta hace una semana este lugar era su hogar. Hoy, los destrozos ocasionados por las llamas es lo único que queda. El joven de 19 años no pierde la esperanza de encontrar a su hermano. Sé que estaba en el pueblo y en el área cuando sucedió todo esto. Su hijo se llama Maurice Jr. Realmente esperamos que haya sobrevivido. Junto a su padre recorre el lugar que fue arrasado por las llamas, intentando encontrar un rastro de su ser querido. Mi padre está comenzando a perder un poco la cabeza, sabiendo que no es como si Maurice hubiera desaparecido de la faz de la tierra sin decirle nada a nadie, pero todavía estoy intentando y haremos todo lo posible hasta que lo encontremos vivo o muerto. Eso es lo que los Clark hacemos, nos cuidamos los unos a los otros. Aunque familiares de las posibles víctimas están dando muestras de ADN para ayudar con la identificación de los cuerpos calcinados, en el caso de la familia Clark la situación no es la misma. Tanto él como su hermano desaparecido fueron adoptados por sus padres. La última vez que hablaron fue una semana antes del incendio conocido como Camp Fire. Lo único que saben es la información que sus vecinos les brindaron. Aseguraron haberlo visto en un comercio ubicado en una de las áreas devastadas el día del incendio. Esa misma angustia es compartida por las familias de los 631 desaparecidos que ya deja la emergencia. La mayoría de ellos residían en Paradise, donde habitaban cerca de 26,000 personas. Por su parte, el presidente Donald Trump viajará este sábado a California para reunirse con algunas de las familias de las víctimas. Aunque el fuego provocado por los 3 gigantescos incendios permanece, ha logrado ser reducido en grandes porcentajes por los equipos de bomberos que trabajan en las zonas. Máxima atención en Chile por la muerte de un comunero mapuche a manos de la policía. Ataques incendiarios, barricadas y protestas en las calles hacen parte de las manifestaciones de rechazo tras lo ocurrido con el indígena. Diputados de oposición citaron al Parlamento al ministro del Interior y Seguridad para que dé explicaciones por el hecho. En Santiago de Chile saludamos a Juan Pablo Monsalve con la información. Adelante, Juan Pablo.
Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues se agudiza sin duda la situación acá en territorio chileno luego de la muerte de Camilo Catrillanca, un joven comunero mapuche de 24 años, quien murió en medio de un operativo policial y pues que sin duda ha generado una ola de rechazos por parte de distintas organizaciones sociales acá en territorio chileno. La situación más crítica pues se ha vivido en la región de la Araucanía, donde era este comunero mapuche y epicentro del denominado conflicto mapuche. Vale la pena recordar que este conflicto es el reclamo que viene haciendo esta etnia indígena por la posesión de una serie de tierras que ellos han señalado son territorios ancestrales. El presidente Sebastián Piñera de una u otra forma pues defendió el accionar de la policía y asegura que todo esto se dio en medio de una situación luego de que fueran llamados los carabineros para atender un asalto. Esto fue lo que dijo el presidente Piñera, quien se encuentra de gira en Singapur. En la localidad cercana a Arcilla, en el colegio Santa Rosa, 4 mujeres y 2 niños fueron violentamente asaltadas por encapuchados y en consecuencia el deber, la obligación del gobierno y de carabineros era proteger a las víctimas y perseguir a los presuntos delincuentes. Y eso fue exactamente lo que hizo Carabineros. Ahora lo que hemos pedido es que se designe, y ya se designaron 2 fiscales con dedicación exclusiva, para que puedan investigar en plenitud y conocer toda la verdad de lo que ocurrió en ese lamentable incidente que costó la vida de un comunero mapuche. Sin duda, pues esta situación ha afectado de manera directa a la comunidad mapuche. Emilia Nullado, la única diputada mapuche en el Parlamento, pues señaló que de una u otra forma es muy importante que el gobierno del presidente Sebastián Piñera esclarezca cuanto antes los hechos. Lo que me han manifestado los dirigentes que me han llamado preocupado, ellos piensan de que aquí hubo un ejercicio de poder y por lo tanto mayores antecedentes que se tenga de cómo ocurrió este hecho. Yo creo que es necesario conseguir la investigación respectiva con Carabineros y también pedir las explicaciones al ministro del Interior, porque entiendo que hay procedimientos que son normales donde Carabinero concurre, pero es compleja y la preocupación es porque concurrió el Comando Jungla. Vale la pena recordar que los parlamentarios de oposición pues han convocado precisamente al ministro de Interior y Seguridad de Chile, Andrés Chadwick, para ser interpelado en el Parlamento por la muerte de Camilo Catrillanca. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, buena tarde también para ti. Y hoy inicia en Guatemala la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que reunirá a 17 líderes políticos entre mandatarios y cancilleres. La reunión tendrá lugar en la ciudad de Antigua Guatemala, donde se abordarán temas cruciales para la región, como la crisis política en Nicaragua, la situación humanitaria de Venezuela y el éxodo masivo de centroamericanos a Estados Unidos. La seguridad del evento fue reforzada con policías, militares, drones y perros especialistas en detectar explosivos. Esperamos volver muy pronto, presidente. La nación venezolana es una tragedia. Y a última hora, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, canceló su participación en la cumbre. Ortega había confirmado su asistencia a la cita, sin embargo, este jueves, cuando estaba prevista su llegada, retrasó la agenda 24 horas y finalmente decidió no ir. En su reemplazo viajará el ministro asesor de la presidencia de Nicaragua. Recordemos que Ortega tampoco asistió a la Asamblea General de la ONU, decisiones que profundizan el aislamiento de Nicaragua tras la crisis en el país por protestas gubernamentales que han sido brutalmente reprimidas, dejando más de 300 muertos y 400 opositores encarcelados. Primera pausa en el informativo. Al volver, cerca de 2.000 migrantes centroamericanos ya están en la frontera con Estados Unidos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Once 19 de la mañana nos enlazamos hasta Ciudad de Guatemala, donde a esta hora se lleva a cabo la inauguración de la 26ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Escuchemos al rey de España. Sostenible de la Agenda 2030, que han sido una referencia constante en los trabajos de la cumbre. Permítanme una reflexión final. Tras el proceso de renovación iniciado en la Cumbre de Cádiz de 2012 y culminado en Veracruz en 2014, hoy tenemos una conferencia iberoamericana revitalizada, más eficiente
y eficaz y más cercana a nuestros ciudadanos. Nos debemos ante todo a ellos, que como es natural quieren y exigen muy legítimamente que de estas cumbres salgan resultados concretos y tangibles. Celebro comprobar cómo en Guatemala seguimos trazando el camino que lo está haciendo posible. En el frente interno, el acervo iberoamericano, ese corpus de principios y valores reflejado en las declaraciones políticas y el importante número de programas, proyectos e iniciativas aprobados son nuestra principal fuerza. De cara al exterior, la base lingüística común que compartimos y nuestra sintonía ante los grandes retos de la agenda global, en particular el cambio climático y la lucha contra la desigualdad y la pobreza, son las que refuerzan nuestra presencia internacional. En cuanto a nosotros, es nuestra responsabilidad mantener a esta comunidad a la que pertenecemos activa y unida. Al fin y al cabo, somos una gran familia y por eso nos entendemos. Es de justicia reconocer y agradecer el trabajo de la Secretaría General Iberoamericana, con doña Rebeca Greenspan al frente. En cada nueva cumbre y en el espacio de tiempo entre una y otra, constatamos cuán acertada fue la decisión de crear un órgano permanente como la SEGIP, con una vocación de trabajo infatigable a favor de nuestra comunidad iberoamericana. Esa vocación, ese diario desvelo y trabajo eficaz, lo representa hoy de manera admirable e insisto en ello, la secretaria general, doña Rebeca Greenspan, y todo su equipo. Por último, quiero destacar al Principado de Andorra. Quiero desear grandes éxitos y aciertos en la próxima cumbre del año 2020. Agradezco la generosidad de ese maravilloso país vecino y hermano para organizar una cumbre iberoamericana en su territorio. Moltes gràcies, Andorra. Solo me resta reiterar del modo más solemne mi firme compromiso y el del Reino de España con las cumbres iberoamericanas, con la construcción de este gran espacio iberoamericano y con la prosperidad y bienestar en pleno disfrute de derechos y libertades de todos los ciudadanos iberoamericanos. Muchas gracias, muito obrigado. Así concluye la inauguración por parte del rey de España esta 26ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. 17 líderes mundiales acuden a esta reunión. Recordemos que los grandes temas, los temas puntuales en la agenda, por supuesto, son la crisis en Venezuela, la crisis en Nicaragua, al que de último momento el presidente Daniel Ortega, bajo esta premisa, decidió no acudir, y también la situación de la caravana migrante que avanza por territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Aumenta considerablemente la cifra de migrantes centroamericanos que han llegado a la ciudad fronteriza de Tijuana buscando solicitar asilo o estatus de refugiados en Estados Unidos. Son cerca de 2,000 los que se instalaron en la zona y se registran en el censo para recibir ayuda del gobierno mexicano mientras resuelve su situación migratoria. Los caminantes no son bien recibidos por los residentes del lugar. Una realidad que cambió en el último tramo. Baja California, el último de sus destinos en territorio mexicano. Ya vamos llegando. El último tramo de los 4,000 kilómetros que hay entre Ciudad Hidalgo en Chiapas, sur de México, y la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. Más cerca de la realidad que han buscado desde hace un mes. Un sueño americano que por las condiciones estarían dispuestos a cambiar. No, ahí vamos a esperar a ver qué dice Trump. Si es posible me quedo trabajando en México. Porque yo trabajar es que quiero, no quiero andar vagando ni haciendo cosas malas. Este grupo de 200 hondureños llevaba 2 días sin comer. En Sonora les fue negado el albergue, la alimentación y la atención médica. Sin embargo, alguien que desconocen pagó estos buses para que los llevaran hasta la frontera. En el recorrido buscaron apoyo de los residentes de Mexicali. Ya el cansancio y las enfermedades por el recorrido son evidentes. La gente pues ya traía hambre y yo les dije, pues yo me puedo meter a Mexicali si quieren ustedes. Y pues ellos me dijeron que sí, porque ya traían hambre y vienen niños de 2 años, 3 años que no han comido en 2 días y el destino de ellos es Tijuana, ¿no? Y pues creo que cruzar es los Estados Unidos, ¿no? Pero pues
allá será de Dios o del señor Trump si lo deja entrar. Pensaron que lo peor había pasado, pero llegarán a una ciudad difícil. Estoy pidiendo a México que los tenga paciencia. Un lugar donde los residentes no los reciben con agrado, donde ya se han enfrentado con sus compañeros y donde les piden se vayan. Para ellos, este era el último paso a su sueño, ese que con las decisiones de Donald Trump y el comportamiento de los mexicanos está cada vez más lejos. Ahora se enfrentan a un censo de las autoridades mexicanas. Tienen que registrarse para recibir las ayudas, esas que escasean. Hoy ni el albergue es seguro. Permanecer bajo techo es un privilegio. De otra manera deben permanecer en la calle o esperar a que las autoridades migratorias les asignen un turno de los 100 que dan por día para formalizar la petición de asilo. La ONG Transparencia Venezuela denunció que el aparato productivo venezolano ha caído a niveles nunca antes vistos. Según la ONG, la principal causa en el declive de la producción es la falta de preparación de quienes dirigen las compañías. Señala que 576 empresas están actualmente en poder del Estado y 79 de ellas son dirigidas por altos funcionarios militares ligados al gobierno de Nicolás Maduro. La noticia la tiene desde Caracas Luis Laya. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Pues sí, este viernes ha sido presentado un informe de Transparencia Venezuela en el que hablan que el Estado venezolano tiene 576 empresas en su poder de forma total o de forma parcial. Es decir, que cuenta con más del 50% del capital de dichas empresas. Estas empresas han sido adquiridas en su gran mayoría entre el año 2003 y la actualidad y han recibido un presupuesto de cerca de 500.000 millones de dólares al cambio oficial a través de situado constitucional. El 8.8% del presupuesto nacional iba dirigido a estas empresas para el año 2015, según el estudio presentado por Transparencia Venezuela. Señalan que la corrupción y la falta de inversión han sido los principales problemas de estas empresas, pues la producción ha caído a niveles históricos. Escuchemos las declaraciones. La corrupción y el modelo cleptocrático se ha instalado en el país, pero además fundamentalmente en las empresas propiedad del Estado. El 2008 es un hito muy importante en la caída de la producción de todas estas empresas. El momento en donde empresas que estaban en el top mundial, por ejemplo como Sidor en su mejor momento, empezó a caer y en el 2008 de un año a otro cayó vertiginosamente hasta paralizar toda su producción. Asimismo, indicaron que uno de los aspectos más preocupantes es la presencia de militares en las juntas directivas o en las presidencias de estas empresas que posee el Estado venezolano. Señalaron que 79 de ellas están dirigidas por militares o tienen al menos un militar en su junta directiva. Esto principalmente en el ramo del área agroindustrial, desde la toma de la misión Alimentación Soberana por parte del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Escuchemos. Desde las semillas hasta la entrega de la alimentación en las cajas CLAP están en manos de militares, pasando por las industrias agroalimentarias y pasando también por las importaciones de alimentos. Otro sector en donde los militares tienen un control importante es el sector hidrocarburos, no solamente porque el presidente de la gran empresa petrolera PDVSA, que tiene más de 100 empresas adscritas, es un militar, sino porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene empresas que producen barriles de petróleo. Desde Transparencia Venezuela han señalado que uno de los aspectos más preocupantes es la impunidad con respecto a estas empresas, pues 74.4% de ellas cuentan con denuncias, bien sea por corrupción, mal manejo interno o abuso hacia sus empleados. Sin embargo, el sistema de justicia venezolano se ha hecho de la vista gorda, pues ninguna de estas denuncias han sido investigadas en profundidad o han llegado hasta un resultado judicial. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, buen día para ti. Y la Organización de Naciones Unidas prevé someter a votación una nueva resolución que condena la ocupación israelí de los Altos del Golán. La moción también exige la retirada de las tropas de Israel de esta región siria ocupada en 1967. Estados Unidos, uno de los países cuyo voto tiene mayor peso en la ONU, ha anticipado ya que votará contra el texto. La administración Trump considera que la resolución no tiene sentido y por ello no la respaldará. Alejandro Rincón tiene la información. Adelante.
Hola, buenas tardes. El antecedente que marca la votación que se prevé para este viernes es el del año 2017. En ese momento, Israel y Sudán del Sur fueron los únicos países que votaron en contra de ese texto que exige a las tropas de Israel desocupar los altos del Golán. Sin embargo, la administración Trump ha anticipado desde ahora que también va a adherir a aquellos que no expresan su respaldo a ese texto de Naciones Unidas. De acuerdo con la misión estadounidense ante el organismo internacional, hay una serie de razones por las cuales ellos no van a apoyar esa moción, entre ellas la situación humanitaria actual en Siria, país devastado ya por varios años de guerra interna. A raíz de esta circunstancia, la embajadora de Washington ante la ONU expresó en un comunicado previo a la votación la posición de los Estados Unidos sobre esta materia. Si la resolución alguna vez tuvo sentido, seguramente este no es el caso en la actualidad. La resolución está completamente viciada contra Israel, más allá de las atrocidades que el régimen sirio sigue cometiendo. Demuestran su falta de solidez para gobernar. Esta resolución no ayuda nada a traer la paz. ¿Estados Unidos votará? No. Hay otros elementos de contexto claves para entender el porqué de esta posición actual de los Estados Unidos. Por una parte, Washington ha estado cada vez más en línea y ha expresado su respaldo al gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, que actualmente en su propio país enfrenta un momento de debilidad. Y este mensaje que a través de su voto enviará a Estados Unidos constituye esencialmente ante la comunidad internacional y el propio pueblo de Israel, pues un espaldarazo para toda la plataforma gubernamental de Benjamin Netanyahu. Adicionalmente, aquí en Naciones Unidas, Israel ha respaldado recientemente las estrategias en política internacional de parte de los Estados Unidos, la más reciente de ellas cuando la Asamblea General votó una moción que pedía el fin del embargo a Cuba, una negativa que fue respaldada por los Estados Unidos e Israel, de manera tal que en esta oportunidad pues Washington vuelve a ponerse en línea con los intereses y sobre todo con las perspectivas en materia de política internacional promovidas por el gobierno de Israel. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, hablaremos de la tragedia registrada en una carretera de Zimbabue. Además, no cesan las peleas entre legisladores opositores y oficialistas en la sede del Parlamento de Sri Lanka. Ya volvemos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. En Zimbabue, al menos 42 personas murieron calcinadas luego de que el autobús en el que viajaban se incendiara. Otras 30 personas resultaron heridas en este hecho. El accidente se produjo cuando el vehículo se dirigía a Sudáfrica. Aunque las autoridades no han señalado las causas del incidente, se cree que un dispositivo de gas dentro explotó adentro del bus y ocasionó las llamas. En defensa de la primera ministra británica en el Reino Unido, varios aliados políticos de Theresa May salieron a respaldarla ante la posibilidad de que un sector del Partido Conservador le plantee una moción de confianza que amenazaría su liderazgo. La noticia se conoce luego de la crisis generada a partir de la renuncia de varios de sus más cercanos colaboradores, tras un polémico acuerdo preliminar alcanzado entre el Reino Unido con la Unión Europea para llevar a cabo el Brexit. Y en España, la Fundación FAES, presidida por el expresidente del gobierno español, José María Aznar, presentó el informe América Latina, una agenda de libertad 2018. Hacemos contacto directo con nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo. Adelante. ¿Qué dice este documento? Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Desde la capital española, la Fundación FAES presentó el informe América Latina, una agenda de libertad. Esta fundación está presidida por el expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien junto al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, hablaron sobre la situación de Venezuela. La Fundación FAES presentó en Madrid la tercera edición del informe América Latina, una agenda de libertad. En ese marco, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, en compañía del expresidente colombiano, Andrés Pastrana, abordaron varias de las realidades que vive la región, como el Estado de Derecho y la calidad democrática, más aún teniendo en cuenta la realidad que vive Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela
que en mi opinión, y tengo que decir, es la nueva Cuba de América. Venezuela no solamente representa un elemento de inestabilidad y una amenaza para la seguridad solo por razón del narcotráfico, que es muy importante, y haré luego un matiz en relación con esto. Es una amenaza en sí misma para la seguridad de Latinoamérica. De su parte, el expresidente Andrés Pastrana habló de los riesgos que podría correr Colombia ante la supuesta complicidad que habría entre bandas internacionales de narcotraficantes y el gobierno venezolano. Entonces, perdón, Venezuela es una amenaza para Colombia y para Brasil y para el Perú por el tema del narcotráfico. Porque aquí Europa no cae en cuenta que el 80% de la cocaína que llega aquí a Europa sale de Venezuela. Porque hoy los carteles en Colombia no son manejados por colombianos. Hoy los carteles en Colombia son manejados por los mexicanos. 10 carteles mexicanos en Colombia, se calcula que hay en este momento, y el cartel de los soles. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Nicolás Maduro? Desestabilizar a Colombia, y lo quiere desestabilizar es volviendo a narcotizar nuestro país. Este informe presentado por la Fundación FAES llega también a la conclusión de que uno de los más importantes retos que tiene América Latina es el crecimiento económico. Amigos televidentes, y este informe de la Fundación FAES también aborda la situación de las libertades en los distintos países de América Latina. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, buena tarde para ti. Por segundo día consecutivo, diputados de Sri Lanka intentan saldar sus diferencias a golpes y empujones. Esta fue la escena que se vivió en la sede del Parlamento y que se originó por una moción de censura contra el nuevo primer ministro del país, designado el pasado 26 de octubre. La medida fue aprobada con 122 votos a favor, mientras los oficialistas intentaban frenar la sesión. Pese a que se tomó una decisión, los parlamentarios se enfrentaron e incluso se tiraron las sillas del recinto. Y al menos 11 muertos deja el ciclón Gaja a su paso por el sur de la India. El fenómeno que tocó tierra esta madrugada causó además graves daños materiales y obligó a evacuar a decenas de miles de personas. Según información oficial, 22.849 familias fueron trasladadas, entre las cuales había 13.000 menores de edad. Gaja ya se debilitó de tormenta ciclónica severa a tormenta ciclónica, según el Departamento Meteorológico de la India. Y en Indonesia, una mujer cuyo prometido falleció en el accidente del vuelo de Lion Air el pasado 29 de octubre decidió seguir adelante sola con la sesión de fotografías del día de su boda. En las imágenes se aprecia el vestido y el anillo que habían elegido juntos para cumplir el sueño de casarse. La pareja se conocía desde hace 13 años y había planeado contraer nupcias unos días después del fatal accidente.